Estados Unidos está yendo al infierno. Trump sobre mandato de Biden. El líder republicano arremetió nuevamente contra el actual presidente demócrata. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió con fuertes críticas a la gestión del actual mandatario estadounidense, Joe Biden, y aseguró que dentro de poco no quedará nada del país. Estados Unidos es demasiado importante para que se detenga ahora, agregó el polémico líder republicano, al que muchos esperan volver a ver en la contienda electoral en 2024. Nuestro país está yendo al infierno, afirmó Trump durante una entrevista concedida al portal Newsmax. También aseguró que su movimiento político será el encargado de hacer grande a Estados Unidos otra vez, e insistió que la nación está siendo conducida por un mal camino en el que no hay futuro para los norteamericanos. Sobre las investigaciones en curso y las críticas recibidas, Trump aseguró que se trata de una estrategia orquestada por sus opositores con el objetivo de sacarlo del escenario político. Estaban dando un golpe de Estado, dijo el expresidente en diálogo con el presentador de Newsmax, Rob Smith. A finales del año pasado, la aprobación de Biden cayó al 42% tras apenas 9 meses de su llegada a la Casa Blanca, según una encuesta liderada por el medio norteamericano NBC News. Aunque el demócrata mantuvo la mayoría de favorabilidad, sus índices de aprobación han registrado una tendencia a la baja desde su llegada al gobierno en enero de 2021. En ese momento, después de su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, Donald Trump superó por primera vez al presidente Biden en los índices de aprobación, según una encuesta de Harvard-Harris publicada en noviembre. La caída de Biden en los sondeos y las fuertes críticas de Trump están relacionadas con la cuestionada retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, la crisis migratoria en la frontera con México, sus decisiones en materia económica y el estancamiento de algunos de sus proyectos en el Congreso. ¿Regresará al poder? Aunque Donald Trump no ha confirmado que se lanzarán las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024, cada vez parecen más claras sus aspiraciones de regresar al poder. El estratega de comunicaciones y asesor político estadounidense Jason Miller, que ha trabajado durante varios años junto al expresidente Donald Trump, reveló en noviembre del año pasado en una entrevista ante la cadena televisiva norteamericana Cheddar News, que una eventual candidatura presidencial para regresar a la Casa Blanca en el año 2024 es posible entre 99 y 100%. Las especulaciones sobre el regreso de Trump a la contienda electoral toman fuerza justo en medio del descenso en la popularidad del actual mandatario demócrata Biden, de acuerdo con algunas recientes encuestas realizadas en Estados Unidos. No obstante, las polémicas no han dejado de estar en el camino de Trump. La comisión legislativa que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos de enero del año pasado tiene en su poder una serie de documentos rotos por el expresidente cuando estaba en la Casa Blanca, según informó el diario estadounidense The Washington Post. Los papeles provienen de los archivos nacionales encargados de guardar todos los documentos de trabajo de un presidente después de que abandona el puesto. Entre los documentos presidenciales recibidos por los archivos nacionales, había documentos en papel que habían sido desgarrados por el expresidente Trump, confirmó la institución en un comunicado a la agencia AFP. Según el diario The Washington Post, estos documentos forman parte de más de 700 páginas transmitidas por los archivos nacionales a la comisión parlamentaria que investiga si Trump tuvo responsabilidad en la sonada contra el Congreso por parte de sus partidarios el 6 de enero de 2021. Estados Unidos empieza a trasladar silenciosamente a migrantes venezolanos a Colombia bajo una controvertida política fronteriza. El gobierno de Joe Biden, incapaz de regresar a su país de origen a un número cada vez mayor de venezolanos detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos, los está enviando ahora a Colombia si previamente residían allí, según dos funcionarios de seguridad nacional. Los funcionarios de la Casa Blanca están cada vez más preocupados por el gran número de adultos solteros que siguen cruzando la frontera sur de Estados Unidos, especialmente de países que México no acepta bajo una controvertida política de la era Trump,
dijeron dos fuentes familiarizadas con las discusiones. Los vuelos de venezolanos a Colombia de los que no se han informado previamente representan otro esfuerzo del gobierno para tratar de frenar el flujo de migrantes, alejando a quienes llegan más allá de la frontera entre Estados Unidos y México, incluidos los que buscan asilo. En diciembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, registró más de 13.000 adultos solteros procedentes de Venezuela en la frontera sur de Estados Unidos, frente a los 96 de diciembre de 2020, según datos de la agencia. Una crisis humanitaria y la inestabilidad política se han apoderado de Venezuela en los últimos años. Alrededor de 6 millones de personas han huido del país, de acuerdo con la ONU, generalmente a otras partes de América Latina que también tuvieron dificultades durante la pandemia. De hecho, el deterioro de la situación en Venezuela se ha reconocido de manera bipartidista el año pasado. Los senadores Marco Rubio, republicano, y Bob Menéndez, demócrata, presentaron una resolución del Senado en la que expresaban su alarma por la situación del país. Colombia también concedió un estatus legal temporal a los venezolanos que llegaron al país, permitiéndoles trabajar legalmente. Pero a aquellos que optaron por viajar a la frontera de Estados Unidos para buscar protección allí, quedan ahora con la expulsión a Colombia a miles de kilómetros de distancia de la posibilidad de solicitar asilo. La situación en la frontera. La situación de la frontera entre Estados Unidos y México ha perseguido al gobierno de Biden desde sus primeros días. A medida que un número cada vez mayor de migrantes llega a este lugar para huir del deterioro de las condiciones en el hemisferio occidental, los republicanos han aprovechado recientemente las liberaciones de migrantes, algunos de los cuales no se pueden expulsar debido a su nacionalidad, para mostrarles cómo otro ejemplo de lo que describen es un mal manejo del gobierno en la frontera. Bajo una política orden de salud pública conocida como Título 42, las autoridades pueden expulsar rápidamente a los migrantes que se encuentren en la frontera sur de Estados Unidos. Esto impide de hecho que los solicitantes de asilo presenten su petición y marcan una desviación sin precedentes del protocolo anterior. La medida se implementó al comienzo de la pandemia de COVID-19, a pesar de las sospechas entre los funcionarios de que tenía una motivación política. La Casa Blanca se ha remitido en repetidas ocasiones a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, sobre el futuro de la política. En ese sentido, señala que la agencia la considera necesaria dadas las variantes Delta y Omicron del coronavirus. El jueves pasado, el Departamento de Seguridad Nacional devolvió a 2 ciudadanos venezolanos a Colombia, donde habían residido previamente, dijo el departamento a CNN, añadiendo que se espera que los vuelos a Colombia se realicen de forma regular. Como parte de los esfuerzos de mitigación del COVID-19 de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional DHS continúa aplicando la Autoridad de Salud Pública del Título 42 de los CDC con todos los individuos que se encuentran en la frontera suroeste. Sin embargo, la capacidad del DHS para expulsar a los individuos puede ser limitada por varias razones, incluyendo la habilidad y capacidad de México para recibir individuos de ciertas nacionalidades, dijo el departamento en un comunicado. También añadió que el DHS ha devuelto a los migrantes a terceros países de la región donde habían vivido o tenían estatus. El departamento también reconoció la precaria situación de Venezuela al conceder una forma de ayuda humanitaria a los venezolanos que ya están en Estados Unidos. Aún así, el gobierno de Biden sigue confiando en la orden de salud pública y recientemente la defendió en corte. Justamente una medida que recibió críticas de los defensores de los inmigrantes y de los legisladores demócratas. La reciente decisión de expulsar a migrantes de Venezuela, un país en crisis, a Colombia revela una mayor dependencia sobre la orden de salud pública en medio de un creciente número de venezolanos que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México. En diciembre, la CBP de Estados Unidos registró 24.819 venezolanos en la frontera sur de Estados Unidos, entre adultos solos y familias menores, lo que representa un aumento con respecto al mes anterior y una tendencia al alza. Como punto de comparación, en diciembre de 2020, la CBP solo encontró unos 200 migrantes venezolanos, según datos de la agencia.
mientras que decenas de miles de migrantes han sido rechazados en la frontera entre México y Estados Unidos. Algunos, como los sudamericanos, no son aceptados por México. Por lo tanto, esas personas en gran medida no pueden ser expulsados. En virtud de la autoridad sanitaria, el DHS ha expulsado migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Brasil. Algunos migrantes de Venezuela cruzaron la frontera en Yuma, Arizona, a menudo volando a un aeropuerto en México y luego cruzando en una brecha a lo largo del río Colorado, acortando el viaje a solo días. Es la opción más viable para muchos venezolanos y brasileños, por ejemplo, que no pueden obtener una visa que les permita trabajar en Estados Unidos o que no pueden permitirse la larga espera del proceso de inmigración legal. Recientemente, México puso en marcha nuevas restricciones de visado para los venezolanos que viajan a México.